voz. Sé que has hecho ahora un podcast, algo así, de Virginia Woolf, ¿puede ser? Sí, sí, bueno, un podcast. No, ¿qué has hecho? Un Es un podcast, no, un audiolibro, perdón. Estuve como una Audiolibro, semana grabándolo porque realmente Virginia Woolf no es fácil. ya. Y fue una aventuraza muy interesante, la verdad. Muy ¿Dónde lo chulo. podemos encontrar? Escuchadla En, bien, por favor. en Podimo, En Podimo, ¿eh? sí, una Vale, habitación propia. una habitación propia. Muy bien. A ver, te cuento un poquito. Cristina Plazas, he revisado toda tu trayectoria. Toda, toda. Toda, ¿vale? Es decir, casi o ya, podríamos decir, 3 décadas Sí, de sí, profesión, ¿eh? ya podríamos decirlo Que claramente. no es poco. Entonces aparecen títulos como, los tengo que leer, me sabe mal, porque es que hay muchos. Chavalas, 3 metros sobre el cielo, El cuerpo, series como Vis a Vis, Velvet, Los hombres de Paco, Hospital Central, obras teatrales bajo la dirección de Blanca Portillo, Alfaro, infinidad de proyectos maravillosos y, ojo, premio de la Generalitat de Valenciana a Mejor Actriz por Mandíbula Afilada. Y también nominada a los MIM por Mejor Actriz de Drama. Cris, ¿cómo estás? O sea, ¿cómo puedes hacer tanta cosa? ¿Cómo vives? ¿Cómo te gestionas el tiempo? Eh, Cuéntanos un poco esto. Bueno, esto del tiempo con respecto a los intérpretes o a los actores, actrices, es relativo, porque hay momentos en la vida en que cuando no suena el teléfono o cuando estás esperando por un proyecto puedes estar un par de meses en casa no rascándote la tripa, porque no es mi caso. O sea, yo siempre tengo muchas cosas que hacer aparte de ser actriz, pero luego es verdad que sucede que a veces todo se junta. Yo ahora estoy haciendo funciones de una obra de teatro, estoy ensayando otra obra de teatro por las mañanas y de repente la cosa se complica porque te crees que puedes con todo cuando lo has previsto unos meses antes y cuando llega el momento dices, vale, y dormir y comer y ver a los amigos y imprevistos, esto donde cabe. Entonces yo me he pasado muchos años así. Inma Cuesta siempre decía una cosa muy graciosa, que nos conocimos en una serie, que por cierto, fue una serie que no fue nada bien y yo creo que era una serie que tenía muy buena pinta, pero yo creo que llegó demasiado pronto, fíjate, que se llamaba Plan América, qué curioso. Hicimos 5 capítulos de aquella serie y Inma Cuesta decía, hay modo avión, modo silencio y modo plazas. Qué bueno. Modo plazas. Que modo plazas ¿Qué es modo plazas? modo plazas es, coges un avión a las 6:15, llegas, ruedas, a las 11:20 coges otro tren que vuelve a Valencia, porque tienes ensayo de una cosa, luego tienes función, pero luego cuando acabas la función te coges un coche porque te vas a no sé dónde. O sea, yo durante muchos años, por eso mi currículum también es muy extenso, bueno, era como no sabía muy bien decir que no, o no sabía gestionarme bien, o pensaba, porque realmente tenía una capacidad de poder hacer esas pequeñas o grandes cosas todas a la vez. Ahora estoy en otro plan, aunque me vuelvo a liar. O sea, yo siempre Yo te he creo. liado, por ejemplo. Tú me has liado, pero bueno, tú me has Y has liado porque venido. vuelvo a lo mismo, Iván. O sea, tú y yo hablamos hace un tiempo que yo ya te dije, voy muy liada, pero pensé, bueno, pero al mediodía, pues hoy lo que me ha pasado es que he ensayado Himmelbeck esta mañana, he acabado el ensayo, por suerte ha venido mi compañero a buscarme, entonces he vuelto a casa, he comido y aquí estoy. Y ahora me voy al Bien. teatro. Claro, eso es lo que te digo. Eso ha sido el día de hoy. Claro, aquí la pregunta que tú ya medio me la has respondido es que cuando lees estos currículums tan extensos o muy seguidos, porque veo años seguidos, la gente, ¿no? El público piensa, es que Cristina trabaja mucho. Y, y me gustaría explicar, o que lo contaras tú mejor, ¿no? Bueno, parece que trabaje mucho, pero también hay parones, ¿no? Bueno, claro, este oficio. A ver, yo voy a ser honesta con mi realidad hasta hace bien poco. Yo he parado muy poco. También es verdad que yo lo hago todo. O sea, que soy muy tremenda. Quiero decir que igual hago una superproducción que dirige Sergi Balbel en teatro y tal, y una serie como Vis a Vis o como Estoy Vivo, pero de repente me llaman para hacer un corto y también lo hago. Ahora estoy un poco en otro plan, porque me estoy haciendo mayor. Es que ahora me resulta más agotador. Pero la realidad de nuestra profesión es esa. Y yo estoy convencida de que yo viviré parones. Primero por esto, porque uno empieza como a discernir entre qué es importante, si estar sin parar todo el rato o hacer los proyectos que realmente no solo te alimenten el alma, también el bolsillo. O sea, no lo olvidemos porque tenemos un oficio que es súper
necesario. Y después hay otro tema también. Esto es una cosa. Pues el otro tema es que a lo mejor tu personaje es protagónico y no te están pagando por un protagónico, te están pagando por un terciario, que digo yo. Sí, ¿Sabes? sí. I dius, que estem fent malament? Gràcies per fer-ho, ¿no? Entonces yo creo que, aparte de eso, que sí que es muy fuerte, que se remunere como se tiene que remunerar. Claro, yo esto a lo mejor lo he vivido menos porque yo creo que lo he vivido más joven, porque yo creo que esto afecta sobre todo cuando tú no tienes Ya, una protección. claro. Pero yo tengo suerte, yo estoy en una agencia de representación ¿A6? maravillosa que es A6. A6 es un equipo de gente que vela por tus intereses de verdad. O sea, y eso no significa que tú no puedas hacer una cosa con un presupuesto menor o que no puedes hacer un papel pequeño en algún sitio, pero lo que es. Entonces, de alguna manera eso yo creo que sucede muchas veces cuando tú, como actor, de todas maneras también te diré una cosa, que esto lo decía mucho Ana Lizarán y era mucha risa. A veces los actores, porque yo creo que eso es necesario para afrontar los proyectos, aunque tú digas una frase en una película, como estés a tope, acabas pensando que eres el protagonista. Pero la Claro Isarán que la tengo muy tampoco. presente. Pero yo con Porque era Lizarán muy... también me pasa una cosa que tiene que ver mira, con la protección otra vez. O sea, Ana y yo solo compartimos un trabajo que fue La Vía Augusta, que fue una serie que se hizo en Cataluña donde nos lo pasamos muy bien, fue muy divertida. Y, y Ana a mí me dio como las 4 claves, que, bueno, digo 4, pero no sabría definirlas, ¿no? Pero me enseñó la filosofía real de este oficio. ¿La podrías compartir para nuestro Bueno, público? Si quieres, si es muy privada, ¿no? había una cosa muy, muy curiosa. Ana tiene varias frases de esas que se han convertido en míticas. Una es, en el teatro, por ejemplo, cuando hacemos muchas funciones, una «Si ho fem bé, també agrada», que esta me parece lo más, porque es verdad que los actores tenemos una cosa, no todos, y no todo el rato, pero a veces cuando tienes que hacer 7 funciones en la semana, 2 funciones el sábado, bueno, pues ese espíritu necesitas conservarlo. Entonces Ana era muy divertida porque decía, el esfuerzo es el mismo, por favor, hagámoslo bien, que gustará igual y nos lo vamos a pasar mucho mejor nosotros, ¿no? Y luego había una cosa muy graciosa que ella me decía, los business, que esto es muy gracioso, en los taxis. Los taxis sirven para hacer los business, que esto es maravilloso, ¿no? O sea, todas esas cosas pendientes que tienes pues en el trayecto del taxi, tú de vez en cuando no cojas el metro, o que no te lleven para que tú tengas tu autonomía, le dices al taxista que no... Y entonces llamas a que la cual, dejas 4 audios. Bueno, en aquel momento no había tantos audios. Y ella tenía una cosa maravillosa, que era llegar al teatro con la alegría, con aquella alegría, y a rodar. Ana Lizarán tiene una obra de teatro, os cuento, que se llama Barcelona, ¿no? De Pere Riera. Entonces entra una que es de Tracy Letts. Barcelona no, agosto. Ah, claro, yo digo... Barcelona no. Pensaba que... Iván, por favor, agosto, Tracy Letts. Y entonces Ana Lizarán entra ya con este carácter así como tal, no sé qué, cabreada. Y entonces le pregunta, ¿pero cómo entra la persona? Entonces dice, yo con la mano le doy una hostia en la mesa y con el dolor me cabreo, porque digo, ¿por qué le has dado un golpe en la mesa si la mesa no tenía la responsabilidad? O sea, se cabrea ella misma y ya sale cabreada. Que me recuerda un poco a Fernando Fernán Gómez, que le preguntaban, ¿usted cómo llora? Y dice, pues a mí me dice que tengo que llorar, lloro. Entonces, aquí ato con, lligo amb la pregunta. ¿Tienes método para interpretar? ¿Usas alguna técnica? ¿Cómo creas tú el personaje? Pues mira, yo... Ostras, ahora me estás haciendo una pregunta que cuando dices esto de la mesa cosas físicas las utilizo si me sirven. Creo que eso es una gran idea para salir cabreada. Me parece súper buena idea. Yo hace muchos años que esto o sea, yo sí paso por pensar en cosas propias, pero en ensayos y fríamente. O sea, recuerdo situaciones, cosas. En pero los ensayos lo haces, ¿eh? Sí, en los ensayos sí, pero en las funciones no. Me parece muy peligroso. O sea, entrar en... Porque yo quiero controlar la emoción, o sea, no quiero que me pueda. Eso lo podrías hacer, o sea, cosas personales y también relativas. O sea, yo nunca pensaría, es que mira, ni lo quiero verbalizar, en que le pase algo a mi hija para vivir una situación. A mi hija no lo voy a pensar. Igual pienso... Porque a mí me ayuda mucho, sobre todo si está bien escrito y entiendo cuál es el clic, pensar en el personaje. A mí los personajes me dan mucha pena. Por ejemplo, en cuestiones de emoción, yo recuerdo mucho cuando hice la secuencia, que era tremenda,
tremenda secuencia gitana, casi de gitana en el sentido de expansivo, honesto y generoso, en este sentido, nada peyorativo. Que en Estoy Vivo hacíamos la muerte del protagonista, y que era mi marido, y yo decía, Dios mío, ¿y esto? Entonces yo solo, el día del... Bueno, hablamos un poco, bueno, esto quiero que sea una cosa muy potente, entonces pensé, Dios mío, ¿y esto? ¿Qué se siente, no? Al pensar. Entonces pensé en esa mujer con 2 niñas pequeñas esperando al marido, y que viene alguien a decirte, pues ya no hay marido, no hay nada. Y solo con pensarlo, o sea, me vino una emoción enorme, pero de verdad que no la vivía como desde dentro, sino que era como si visualizase la situación. Es una cosa que me podía, ¿no? Y yo utilizo mucho eso. Pero bueno, yo utilizo todo. Yo utilizo lo que necesito. Ya, o sea, depende de... A Porque veces ahora me yo... canso. Dices, utilizo todo, entonces me voy, ¿no? Estás haciendo ahora una obra de teatro que se llama Paraíso Perdido. Yo he ido a verla, he flipado colores. Pero cuando digo ¿Cuándo colores, viniste? no te lo dije. ¿Pero cuándo viniste? La semana pasada. No te lo dije. Espero que fuera una buena función, por Dios. Hombre, a mí me gustó. No te lo dije ni a ti ni a Rubén. Porque entonces ya Rubén se enfada. Rubén, lo siento, no has pedido descuentos y tal. Y digo, mira, paso Claro, de claro. todo esto, voy y ya está. Y no os dije nada. Flipé mucho. No te reconocí. Wow. Bueno, O sea, ¿eso es dije... bueno o malo? O sea, a lo mejor en La Riera, en Vis a Vis, te puedo llegar a reconocer porque ya iremos a ese personaje después. Pero no eras tú. O sea, me diste miedo. Había momentos que dije, es que está loca, o sea, es el diablo, es Satán. Dije, es que no sé, o sea, no la cara. Esa cara, es que no te la puedo expresar. Es inexpresable. Yo no sé qué cara tengo, claro, que Pues ya mírate el entiendo, tráiler. debe ser. Mírate Debe el ser. tráiler y te la verás. Claro, Es muy claro. fuerte, ¿no? Entonces, Milton, autor inglés, siglo XVII, escribe este espectáculo, esta obra de teatro. No. Él escribe 10.000 versos, 12 Eso, libros. perdón. Y es, claro, que esta Sí, es la dificultad de Versos Milton. narrativos, y Elena Tornero y Andrés Lima, ¿no? Hace la dramaturgia y sí, En la dramaturgia. efectivamente. Fíjate que yo digo cosas que quiero, más que preguntarte, conversarlo, ¿no? Hace unos versos, o sea, la narrativa suya, o sea, la idea, ¿no? Es machista, para mí. Yo me lo he leído por encima, es machista, y fíjate que, para mí, Elena Tornero y Andrés Lima la han transformado y han hecho una mujer envers el món, Sí. que dice, Sí. ¿vale? Para mí es eso, ¿eh? Entonces te leo un poquito Es más. machista como era la época y efectivamente Claro. como era Milton, que era machista. Claro. Sí. Entonces, tengo aquí, ¿eh? Hay gente que se preguntará cómo es que una mujer... Es que lo he escrito yo esta mañana porque si me equivocaba o me liaba, entonces lo voy a leer, ¿vale? Hay gente que se preguntará cómo es que una mujer interpreta a Satán, que es un personaje de iconografía masculina. Entonces, supongo porque las ideas que refleja el personaje van más allá de la identidad de género, ¿no? Entonces, ¿cómo te llegó esta propuesta? Bueno, pues me llegó tal cual así, o sea, quiero decir, yo no sé en qué momento Andrés decide que Satán sea mujer, pero en realidad yo hablo en masculino todo el rato. Sí. Yo creo que él elige una actriz para interpretar a un Satán, Sí. que puede ser iconográficamente masculino, porque todo el tiempo yo me identifico con un él. No digo con un género, porque Satán se supone que es un ángel, no es un ser humano. Entonces, pero a mí me sirvió porque yo creo que lo que pretendía de alguna manera Andrés era utilizar a una mujer por todo lo que él quería explicar de un Satán que ya Milton sí escribe. Que quiere vengarse de Dios. Y que siente mucho dolor. Y lo que hace es mucho joder a Adán y Eva. desconcierto y mucha rabia por cómo se le trata. Y luego pasa con Eva también. Entonces yo creo que hay 2 personajes en El Paraíso Perdido que nos muestran esto, y es que el patriarcado, y no quiero utilizar esta palabra porque creo que no es la más adecuada, pero podría ser, o sea, que hay una invención, ¿no? Por los siglos de los siglos, amén, que dice Eva, en el cual alguien decide que Dios, que también es masculino, es quien manda en el mundo, en la tierra, en el universo, en la creación, en todo, y que su doctrina es la que hay que seguir, y además todos tenemos la impresión de que Satán es el malo de la película, que solo sabíamos que se había rebelado contra Dios, no sabíamos por qué,
Se rebela contra Dios y entonces se convierte en el, bueno, pues en el personaje, que no la persona, que destruye la posibilidad de la humanidad para ser felices. Pero esto no es así. Claro, es Bueno, que... no es así. Según la versión de Paraíso Perdido, Satán lo que acaba descubriendo primero es que Dios crea la envidia, la confrontación, el conflicto, la rabia, porque necesita un enemigo. Necesita un enemigo para decirle al mundo, cuidado, este es el malo, yo soy el bueno. Esto que dice Satán no, esto que digo yo sí. O sea, quiero decir que ahora lo he hecho muy breve porque realmente es para estar hablando muchas horas de lo que te vuela un poco la cabeza. A ver, los versos de Milton no son fáciles, eso es verdad. Tienes que hundirte, ¿no? Sumergirte, perdón, en otra manera de ver lo que nos llevan contando toda la vida, seas o no creyente. Esto es así. Escucha, otro personaje que me parece fascinante cómo lo llevas es el de Miranda, de Vis a Vis. Es un personaje complicado, Muy complicado. apariencia. Bueno, yo lo digo ahí, muy complicado. Oye, pues más No, bueno, complicado pero serán otras ya cosas, te lo digo yo, pero... ya te lo digo yo, que es complicado. ¿Por qué? A mí me parece que es muy complicado porque en apariencia parece que empatizas mucho. Bueno, no, perdona, empatizas mucho. Eso es real. Eso es real. Pero también tienes un reverso fantasía, que es, bueno, para saber cositas, haces métodos un poco escabrosos. Sí. Y dices, ¿cómo puede ser? Esta maravilla de persona que quiere montar una biblioteca, no sé qué, algo así, no me acuerdo. No, vamos a ayudarla, si necesitas una pastilla para abortar yo te la voy a dar, pero yo te la doy. Sí, Bueno, tiqui, 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 tiqui. Dices, pues mira, yo creo que esto tiene que ver, yo creo que ese es un personaje que cuando aparece, Miranda, bueno, pasan muchas cosas ahí porque Vis a Vis es curioso, ¿no? Luego el éxito que tuvo esa serie y recuerdo, siempre hablamos de eso, ¿no? Del frío que pasamos en los platos, de que la gente decía, esta serie más rara y más, que sórdida, que dura, era, bueno, había un punto ahí como, ¿esto qué? Pues la gente diciendo, solo, bueno, no estábamos en el momento en que estamos ahora, ¿eh? O sea, y de repente, pues, se hablaba del sexo femenino desde otro lugar, muy, muy bestia y muy bello y muy natural y a la vez, bueno, era un mundaco, ¿no? Y entonces yo recuerdo que Miranda, como casi siempre con los personajes que vienen, yo cuando he trabajado con Globo, que, bueno, Daniel Écija o los creadores de la serie y los directores, había un punto siempre en que los personajes empiezan pero nunca sabes por dónde van a seguir. Y cuando a veces te llegaban guiones, que de repente tal, tienes que buscar la manera de unir eso. Para mí eso es fascinante. Me pasó en Los Hombres de Paco, me pasó en Estoy Vivo y me pasó en Vis a Vis. Pero es que en Vis a Vis tú puedes ser buena, buenísima, tal, bueno y tal, y ser la más empática, pero estás en una cárcel de alta seguridad femenina y necesitas que por el bien común sucedan una serie de cosas. Luego también Miranda tenía su parte tal, como siempre yo creo que los personajes que tienen fisura, o sea, ella era aparentemente lista, inteligente y tal, pero tenía un punto de que no se enteraba de cosas y tal. Y luego descubríamos que es que emocionalmente era muy incapaz, una mujer muy incapaz de resolver su vida emocional. Yo creo que eso es súper interesante en los personajes. Pero no hay que decidirlo, eso te llega. o sea, que te gustan este tipo de personajes. Si ahora yo te diera un personaje plano... Claro, aquí está la pregunta un poco chorra, me la acabo de inventar ahora, pero he dicho, quiero saber qué opinas. Si ahora te ofrecieran un personaje plano sin mucha profundidad, pero con mucho dinero detrás, ¿te interesaría? ¿O preferirías a lo mejor un personaje con más profundidad? Yo creo que en audiovisual tienes siempre la oportunidad de darle color a un personaje por plano que sea. Claro. Siempre tienes la oportunidad, porque la mirada la tienes tú. El director te puede decir, eso es lo que hace y esto es lo que dice, eso lo dice el guionista, y el director dice cómo lo hace, pero cómo lo vive siempre es tuyo. Entonces, a veces es imposible, claro, con un personaje muy corto eso es muy difícil. Yo recuerdo una anécdota de hace muchos años, muy graciosa, de que, bueno, pues eso, pues por dinero, pues estaba en Valencia, me acuerdo, me llegó un guión en un personaje que salía en varias secuencias de una peli, y eso era la parte guay, no es que pagaran mucho, pero bueno, tenía varias sesiones, pero el personaje era de una sosez. O sea,
nada, ¿sabes? O sea, un personaje que estaba, pero que no era nada. Una doctora, pero nada, nada. Entonces, el día que hicimos la lectura de guión, el director y guionista me dijo, ya, es que lo veo. Claro, el personaje, digo, sí, el personaje no... Es que el personaje no le pasa nada, no hace que pase nada, no está metido en nada, pues es lo que hay, es un poco nada. Y me dijo, ¿y por qué no lo haces coja? Y le dije, ¿y por qué no lo escribes coja? Porque claro, ¿por qué vas a hacer un personaje cojo? O sea, es que hay que ser gilipollas para decir eso. Pero que no escuche esto y no lo reconozca, pero fue como de... ¿Qué me estás contando? Está O sea, riendo toda la gente que está aquí. no, porque es como Porque no muy lo escribes ridículo. coja. Pero cuando yo le dije, ¿por qué no lo escribes coja? Es que si tú decides escribir un personaje que es coja, ya te tienes que implicar en una serie Y de ya cosas. te da otro punto y te coloca Pero en un otra actor situación. es como si... Es como, ¿Por qué no lo haces yo de qué sé, Argentina? No, claro, como ¿No? si eres un figurante y haces así todo el rato, ¿sabes? Porque le quieres dar como un punto de ¿qué? ¿Eso qué es? ¿Qué es esta mierda, no? ¿Eso qué mierda es eso? Pero en cambio, cuando tú tienes fantasía. entidad en un personaje, entonces le puedes meter cosas. Y puede ser coja o puede ser... Me ha encantado esto. Bueno, no, es que la anécdota tiene que ver con lo que él me dijo. O sea, yo fue como, pero lo has escrito tú, tío. Has escrito una sosez que no tiene ningún interés. Y el interés no puede ser que se lo sea tenga que coja. poner yo. Y que sea coja, que dices, ¿qué vol dir que sigui coja? Claro, como si eso Ya, fuera... ya tiene trama, ya tiene un subtexto. Claro, pero ¿Qué si subtexto los tiene? personajes te he traído el agua, ¿Que son tal, que planos? quieres que entre y cuando diga te he traído el agua, venga Coja. desde el otro lado de la oficina. O sea, es que es un poco ridículo porque además no tiene sentido. O sea, Claro. no. Entonces yo creo que es un todo. Entonces a los personajes les puedes dar un punto. Yo me acuerdo de Miranda, había una cosa muy graciosa de Miranda, que yo ya heredaba, esto es la segunda vez que lo hago. O sea, cuando los personajes me hacen hacer como cosas que... Hostia, vas por una línea, ¿no? Es una persona tal, súper inteligente, que lo sabe todo de todo. Y de repente, bueno, te meten una secuencia ahí que es que te enamoras de uno y haces, wow, y ahora como esto como... Entonces yo dije, ¿puede tomar homeopatía o algo? Porque yo lo que propuse es, ¿puede fumar porros? Que para mí esto era fascinante. Que Miranda fumase porros en su despacho. ¿Pero los fumaba o no? No lo sé No. yo. O sea. Pero algo te tomabas, ¿no? Me tomaba unas bolitas de homeopatía. Es que me acuerdo que tomabas algo. Y me acuerdo que esa era Miranda y Marina Salgado, que era la de los hombres de Paco, también era un personaje del CNI súper tal, que de repente tuvo un cambio muy guay porque yo me enamoraba de varios personajes. Pero claro, era difícil conjugar, que era la que se había cargado a un tío de un tiro en la cabeza y tal, con el eso de que fuera tan inocente. Y entonces un día me acuerdo que en el bolso me sacaban unas pastillas de Lexatin, ¿no? Es que yo iba de Lexatin todo el día, el personaje. Entonces entendía que ella tenía esa frialdad y esa manera de tal, pero que cuando salía de ahí, pobre, es que era Estabas, ¿no? un despojo humano. Claro, tenía que conjugar las dos cosas. ¿Cómo hacía eso? Pues así. Me ha encantado lo de coja. Yo No, de coja, entonces. de coja, me encanta. Es una fantasía lo que has dicho. Lo he visto muchas veces a los directores hacer... Pero lo puedes hacer como tal y dices, no, pues escríbelo bien, hombre. Escríbelo bien. Quiero hacerte solo dos preguntas, ¿vale? Intentaré ser breve. Vale, va. La primera, ¿cómo llevas lo de las redes sociales? Porque yo creo, por gente que quiero en Vis a Vis, que también estaba allí, que no se imaginaban eso. O sea, a mí me han contado, no, bueno, estoy haciendo una serie y tal, bueno, irá bien, pero no se imaginaban tener 400.000 seguidores. Yo no tengo tantos, ¿eh? Tienes 130 tal, pero es igual el tanto. Tanto Sí, me es sí, igual. es como que es de el golpe... Cristina Plaza, soy actriz, he hecho tal, Los hombres de Paco, tal, muy bien, soy muy feliz, estoy vivo, pero hostia, no, es que tengo 100.000 seguidores, depende de qué cosa publique, me puedo enmerdar bien, depende de qué diga, me puedo enmerdar bien. Hay marcas que me llaman y me dicen de cobrar 1.000 euros por yo que a lo mejor no te pasa. Sí, ¿eh? sí, me pasa, sí. Pero, Y a veces más veces, a veces y entonces, menos, pero... entonces mi pregunta es, ¿cómo Cristina Plazas vive de ser una actriz? O sea, tu t'imagines la Lizaran fent això? No, jo no me l'imagino. Jo m'imagino la Lizaran cagant-se amb Déu. Llavors, tú eres Bueno, una... Pere Arquillo, no tiene redes. O sea, yo... Por eso, entonces, ¿tú cómo lo vives eso? Bueno, yo tengo un antes y un después. Ahí voy. Porque yo lo empiezo a vivir, pues eso, pues tenía 5.000, 6.000, no sé, que ya es mucha gente, ¿eh? Que ya dices, bueno, esto como...
Porque yo el mundo Facebook lo abandoné muy pronto. A mí el rollo este de que toda la gente escribiera tantas cosas, eso me ponía muy nervioso. Digo, uy, esto yo no, esto conmigo no va. Pero Instagram pensé, qué guay, porque son como imágenes, tal, divertido. Entonces yo me metí en el lío y lo he hablado con muchas compañeras en el sentido de, bueno, es parte de la... O sea, todos decimos, esto es parte del trabajo, porque efectivamente genera otro tipo de trabajo que yo he cobrado y me han regalado cosas interesantísimas y ha habido cosas, pero de repente sucede eso. Tienes muchos seguidores, tal, viene la pandemia, entonces claro. se me convierte en un trabajo muy bestia. Claro, lo del COVID, nena, claro. Es que eso fue muy tremendo. Entonces, bueno, yo lo viví medio bien y esto no quiero criticar a quien lo hace porque me parece que si lo llevas bien, y es verdad que, bueno, tiene su rédito, pero claro, yo me vi un día haciendo aquello de, uy, hace mucho que no publico, feliz martes, feliz miércoles, hace sol y dije, ¿esto qué es? O sea, estoy loca. Bueno, lo de la Rosalía, que me pasaron lo de la Rosalía. Pero también. Rosalía es muy joven, yo no. No, actores de la profesión haciendo el videoclip de la Rosalía o algo así, no sé qué canción era. Y Pero entonces, no, pero yo no hablo tanto de que hagas una cosa espontánea como divertida, sino que te veas obligado a publicar cosas y que al final para mantener, ¿no? Claro. ¿Qué tengo que mantener? Claro. Bueno, sí. Oye, yo dejé de publicar y perdí 2.000 seguidores en 4 días. Lo recuerdo porque lo vi, porque yo todavía tenía ese enganche de esto. Y entonces luego solté, me relajé y dije, pues ya está, más. Bueno, va, siguiente Pero pregunta. no lo critico nada, ¿eh? Ya, O ya, sea, ya. me parece ideal. Lo que pasa es que a mí me agota. Yo tampoco lo sé. Me agota. Bueno, yo paso de este tema. Bueno, es tu entrevista. La última pregunta. Aquí se hacen videobooks en la Masía Reels, como te he comentado. Entonces, ¿qué consejos? Aquí tienes una cámara, si quieres hacerlo aquí, si no me lo dices a mí, lo que te dé la Qué gana. difícil. Haz lo que te dé la gana. Pero, ¿qué consejos les darías a las personas que quieren hacerse un videobook para poder obtener un representante o poder trabajar en la industria? ¿Qué consejo le darías de pues, qué escena puede elegir o cómo tiene que ver esta profesión si no le sale un casting hoy, pero a lo mejor de aquí a un año sí? Bueno, ¿Cómo pues es gestionar que la son dos frustración? preguntas en una, porque la primera, la verdad, a mí me cuesta. Yo creo que un vídeo tiene que ser corto, tiene que ser honesto, o sea, que lo que se ve es lo que eres, y esto tiene que ver con el mundo filtros y todas estas cosas que es que realmente no merece, tampoco hace falta que salgas de la ducha, o sea, maquillate un poco, eso todo es estupendo porque el maquillaje es parte de la industria audiovisual, o sea, no nos hemos inventado nada. Y cuando digo honesto hace una secuencia donde se vea tu verdad relajadamente, no intentes hacer de Marlon Brando, porque a Marlon Brando le costó también, y además Marlon Brando era un animal igual, es como difícil llegar a hacer lo que hacía. Por ejemplo, yo nunca intentaría hacer en un videobook una escena de agosto de Ana Lizarán. Pues no. A lo mejor cuando tenga la edad en la que tenía Ana cuando hizo Me atrevería, pero para mí sería como un homenaje, porque vamos, me da como... me parece muy difícil. Y lo demás, eso sí, ¿ves? Yo creo que para ser actor no hace falta, y actriz, no hace falta ser ni muy bueno ni muy malo. Hay que tener suerte, y esto es una manera de decir tranquilo o tranquila, que si no te va bien, no es porque seas malo ni mala, es que hay que tener suerte, estar en esto que dicen, ¿no? Y no es estar en todos sitios, es que de repente te suceden cosas. Yo en mi carrera tengo muchos momentazos de esos de qué suerte tuve, pero muchos momentos, y también qué mala suerte tuve, de estos también, ¿eh? Y luego tienes que tener una capacidad de frustración muy grande. O sea, tienes que asumir el no con buenas espaldas, porque es mayoritario. Mira que yo he currado, pero madre mía, los noes duros que me he llevado de cuando siempre piensas, porque no tienes otra también. O sea, como actor o como actriz, cuando haces un casting tal, tienes que ir a 1000, tienes que ir a muerte, tienes que ir pensando que eres tú, que va a ser para ti. Vete a muerte, pero en el momento que acabas el casting con esa sonrisa y le dices a tu compañera, compañero, a tus amigos, a tu madre, lo he hecho de puta madre, me van a coger, luego cuando cuelgues pero si no me cogen, no pasa nada. Porque probablemente no te cojan. Es que pasa, eso es así. Sí, pasa. Pues muchas gracias, Cristina, por haber venido. Ahora sea función. Mucha mierda por esta función. Muchas gracias. Y si queréis ya podemos cortar.